solicitar el electro para confirmar el diagnóstico clínico que ya lo tenemos, ¿no? ¿Quién sabe el significado del electrocardiograma? ¿Qué significa ondas? ¿Qué significa segmentos? ¿Qué significa intervalos? ¿Ya lo ha visto? ¿Alguno de ustedes ya lo ha visto? ¿Lo vieron en el primer año? ¿Segundo año? ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es el segmento? ¿Qué representa la onda P? Despolarización. Despolarización auricular. Muy bien. ¿Qué significa el segmento P? No importa si se equivoca. Desde la despolarización Sí, de las esto aurículas es. hasta el inicio de la contracción de los ventrículos. Eso. Despolarización auricular. Hasta el inicio. De hecho, la onda. ¿Cómo se define la onda? Como, la onda es por el pulso eléctrico, entonces no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se genera el impulso eléctrico? Por el nódulo sinusal. Sí, pero ¿cómo se genera el potencial de acción? ¿Alguien me puede decir? Sí, por la abertura de los canales. Eso, va a haber la afluencia de electrolitos y también en el líquido del medio extracelular y en el intracelular que van a llevar a la afluencia o la formación de lo que es el potencial de acción, que va a ir un potencial de membrana cero en reposo, ¿no? El potencial de reposo en la membrana, ¿cuánto es? Bueno, varía de 80 a menos 95 milivoltios, es negativo. Cuanto más positivo se vuelve el potencial, pues el paciente va comenzando o progresando en esta fase de despolarización. Entonces, si aquí hablamos de las aurículas, hablamos de un segmento PR. La definición del segmento P, de cualquier segmento PR o segmento ST, es la presencia de una onda más una línea isoeléctrica. Esa es la definición. Presencia de una onda y una línea isoeléctrica definen lo que es cualquier intervalo, ya sea el intervalo PR, el intervalo ST, el intervalo QT. Entonces, el intervalo PR va a ser el inicio de lo que es la despolarización auricular y el inicio de la Despolarización ventricular. despolarización ventricular. Por ejemplo, estos segmentos a nosotros nos ayudan en los casos de un bloqueo auriculoventricular. En el caso de un bloqueo auriculoventricular, que son de 3, que eso lo vamos a ver, es una complicación los bloqueos de los pacientes que iniciamos betabloqueantes, por ejemplo, el metoprolol. Nosotros administramos el metoprolol, pero nuestra complicación más tenida, ¿cuál es? El bloqueo. Ustedes mismos han dicho, el paciente se bloquea, tiene un bloqueo auriculoventricular. Entonces, es porque hay una alteración a nivel de este segmento PR. Entonces, en un bloqueo auriculoventricular de primer grado, lo normal es que de aquí, de este segmento, el intervalo mida 0.20 milisegundos. Y cuando vemos que el segmento de 0.20 milisegundos va aumentando a 21, a 22, a 23, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Esta es una complicación inicial de los betabloqueantes, del metoprolol y todo, la cosa más frecuente es esa. Cuando nosotros betabloqueamos a nuestro paciente porque viene, digamos, con un ataque supra, que le iniciamos la adenosina, le estamos poniendo el betabloqueante ya en horario, tenemos que monitorizar esto, el electro. Tenemos que solicitar el electro y ver y medir este segmento PR. Si el segmento PR, que normalmente es 0.20, va alargándose a 0.21, hay un segmento, en el otro segmento está en 0.22, está progresando un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En ese caso, nosotros, ¿qué hacemos? Reducimos, ¿no?, a la dosis de metoprolol. No, pues creo que se nos está yendo mucho al paciente, lo estamos bloqueando, entonces vamos a disminuir la dosis de metoprolol. Si le estábamos dando 100 o 200 miligramos cada 12, cada 8 horas, le bajaremos a cada 100, ¿no? Ahora, un bloqueo de segundo grado es cuando el paciente presenta ondas P, va a presentar
va a presentar un PR de 0.20, aquí va a presentar un PR mayor de 0.21 o 22 si quieren, aquí no va a presentar una onda P, aquí vuelve a presentar la onda P, aquí puede presentar una onda P más prolongada, entonces hay una disociación. Entonces hablamos de un bloqueo de segundo grado. En este caso, prácticamente se suspenden los betabloqueantes. Ustedes van a ir, en el primero, el bloqueo auriculoventricular, ustedes solamente disminuyan la dosis del metoprolol. Pero en el segundo grado, ya están viendo que está progresando más el bloqueo, lo suspenden. Ahora, en el tercer grado. En el tercer grado, ¿por qué se caracteriza? Yo tengo ondas P. No soy buena dibujando, repito. Aquí tengo onda P. ¿Por qué se caracteriza el bloqueo de tercer ventricular, el bloqueo de tercer grado, perdón? ¿Se dan cuenta? Hay una onda P. Tendría que haber una onda P. No hay. Pero aquí está la onda P. No hay una onda P. Hay un QRS ancho, hay un QRS estrecho. Es una disociación. Todos marchan por donde quieren. Las aurículas se contraen, al mismo tiempo también lo hacen los ventrículos. Entonces hay una disociación auriculoventricular. Sí, tal vez esto les pueda dar, digamos, y ahí un ejemplo, darles de un bloqueo de tercer grado y decirles, ¿continuamos con el metoprolol o ya no continuamos? Lo que quiero es que de la práctica o de la teórica aterricen a la práctica, que se les va a quedar más. Entonces, por ejemplo, aquí, para el uso del metoprolol, si veo un bloqueo auriculoventricular de primer grado, lo voy a reducir a la dosis del metoprolol que hemos dicho. Si voy a ir viendo que va a ir progresando un bloqueo de segundo grado, lo voy a suspender el metoprolol. Y si voy a ver un bloqueo de tercer grado, obviamente que el metoprolol ya va a estar suspendido, pero voy a estar gestionando para que el paciente vaya marcapaso. ¿Listo? Esa es la importancia solamente del segmento peniano. Ahora, ¿se dan cuenta? Es muy diferente, ¿no? De la práctica a la teoría. Ahora, por ejemplo, el QRS, ¿para qué nos sirve? Nosotros tenemos que calcular si el QRS es mayor de 120 milisegundos. ¿Saben calcular el QRS? El QRS no es más que la suma de los vectores desde el inicio de la contracción o despolarización ventricular hasta el final de la despolarización ventricular. Entonces, nosotros usamos este complejo para clasificar si nuestra arritmia cardíaca va a ser supraventricular o una taquicardia ventricular. Si hablamos de una taquicardia supraventricular, estamos hablando de un QRS estrecho, menos de 120 milisegundos. Cada cuadradito es 0.04. Aquí, por ejemplo, 0.04 más 0.04, ¿cuánto es? 0.08, ¿no ves? Entonces estamos hablando de un QRS estrecho, ¿no ves? Estamos diciendo que las taquicardias supraventriculares es menos de 120 milisegundos. Estamos hablando de un QRS estrecho. Pero ¿qué pasa cuando el QRS va ensayándose más y va haciendo más de 120 milisegundos, contando los cuadraditos? Tratamos de una taquicardia ventricular. El manejo de una taquisupra no es igual al manejo de una taquicardia ventricular, que ya habíamos comentado. ¿Quién expuso arritmias? Bueno, todos se han expuesto. Pero ya, entonces, ¿han escuchado este término? En muchos de la clase 1A, especialmente de la clase 1A y de la 3, hemos escuchado taquisupra, taquiventri, pero pues no es memorizar por memorizar. Ya saben por qué. Complejo, QRS estrecho, taquicardia supraventricular,
menos de 120 milisegundos, y complejo ancho, más de 120 milisegundos, y hablamos de una taquicardia ventricular. En el caso, por ejemplo, ahorita vamos a ir explicando más casos clínicos. En el caso, por ejemplo, de un QRS estrecho, la causa más que común es una taquisupra, digamos, ¿no? De causa idiopática, que ustedes lo habían comentado. Se caracteriza porque los pacientes vienen con una frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto, y los pacientes vienen con datos de dolor torácico, vienen diaforesis, sudoración. Entonces, para fines de examen, en una taquisupra, el tratamiento de elección es la... ¿Cuál era? Hemos repetido como 5 o 7 veces adenosina, doctora. ¿Cómo se administraba la adenosina? Eso, ahorita vamos a ver también en imágenes para que nunca se les olvide. 3 vías, ¿no? Una llave de 3 vías y se carga, una con la solución fisiológica y la otra con el medicamento. ¿Por qué? Eso, por la vida media de la adenosina, que es muy corta. Entonces, para eso nos va a servir. Cuando ustedes tienen un electro, un paciente con una taquicardia, lo primero, ¿es una taquisupra o es una taquiventricular? Si es una taquisupra, adelante, hay que irnos con la adenosina y hay que ver que el paciente no esté con datos sin estabilidad hemodinámica. Es una complejo ancho, no, es más de 120 milisegundos, estamos hablando de una taquicardia ventricular, entonces hay que ver si el paciente tiene datos de inestabilidad. Si tiene, pues el tratamiento va a ser la amiodarona, ¿no ve? Que hemos dicho en casos de una taquicardia refractaria con inestabilidad hemodinámica y cuando el paciente presenta alteraciones estructurales. ¿Cuáles? Los pacientes cardiópatas, los pacientes con hipertrofia ventricular. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa? Ahorita sería esto. El segmento ST. El segmento ST para nosotros es muy importante, porque gracias a este segmento nosotros vamos a analizar lo que es el punto J. ¿Saben qué es el punto J? La repolarización del ventrículo. Eso. ¿Y qué pasa cuando el punto J tiene más de 1 milivoltio? Eso, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Cuando ustedes vean un electro, lo primero que tienen que fijarse, ver si está prolongado o no, si el paciente se está bloqueando o no, o está progresando. QRS, ver si es un ataque supra o una taquicardia ventricular para iniciar el tratamiento. Segmento ST. Si tiene desnivel el segmento ST, nos habla de un infarto agudo de miocardio. Mujeres, más de 0.25, en mujeres ya es datos incipientes de un infarto agudo de miocardio. En pacientes más de 1 milivoltio, en pacientes varones. Entonces, esto tiene que fijarse, ¿ya? ¿Alguna duda acá? ¿Cuál es? Cuando hablamos de taquicardias descentradas, intranodales o extranodales, hablamos de una vía accesoria. Síndrome de Wolff-Parkinson. Eso, doctor. El síndrome de Wolff-Parkinson. Right. A ver. Cuando nosotros vamos a administrar un antiarrítmico en el paciente, lo que nosotros vamos a hacer es, no vamos a lograr quitarle el tipo de arritmia que tiene el paciente. A la hora que nosotros administremos un antiarrítmico, tenemos que plantearnos objetivos. Uno de los objetivos es disminuirle la sintomatología. El paciente va a venir por dolor torácico, va a venir por ansiedad, va a venir por diaforesis, va a venir por una frecuencia cardíaca. Generalmente ellos vienen con frecuencias cardíacas mayores a 130, 150. ¿Cómo ustedes le mejorarían la sintomatología a estos pacientes? El corazón está a 1000 por hora. ¿Qué van a hacer? Antiarrítmico de la clase 1A o
objetivo, doctora. Lo que quiero es, primero, ¿cómo mejoran los síntomas? ¿Qué es? No, nosotros no podemos controlar, no podemos quitarle Wolff-Parkinson-Wright al paciente, lo va a tener, pero lo que podemos es hacer de que su mecanismo de reentrada se elimine o se traduzca una bidireccional, mejore el dolor. Lo que quiero es eso. ¿Cómo lo haríamos? Creo que se llama nitrato. Controlar la frecuencia. La frecuencia cardíaca 1000 por hora. No hay buen consumo metabólico o aumenta el consumo metabólico de oxígeno. ¿Por qué venían los episodios de angina? Parte de la angina por el consumo metabólico de oxígeno, por la hipoxia. Y eso es porque el corazón también está a 1000 por hora. Si tú vas a controlar el ritmo cardíaco, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a disminuir el consumo metabólico de oxígeno, va a haber mejor volumen latido al final de la expulsión de la sangre, o sea, ¿no? Entonces, no se olviden, nosotros no podemos cambiar el ritmo del paciente, pero sí podemos controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, uno de los objetivos de los antiarrítmicos es disminuir o controlar la frecuencia cardíaca. En los pacientes, por ejemplo, con una falla cardíaca crónica, reagudizada, en los pacientes que presentan infartos ya múltiples, en ellos, por ejemplo, la meta tope es dejarles a frecuencia cardíaca menor 80 latidos por minuto. Ahora, en aquellos pacientes que hicieron un ataque supra, digamos, lo que tú vas a lograr, o tu objetivo va a ser que tu frecuencia cardíaca esté menos de 120 latidos por minuto. Con esos valores tú vas a lograr un mejor control de la frecuencia, mejor control de la sintomatología, ¿listo? Ahora, al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué también vas a lograr con los antiarrítmicos? Vas a lograr deprimir la velocidad de conducción. Deprimir la velocidad de conducción de un área de bloqueo unidireccional, ahorita les voy a mostrar una gráfica, convirtiéndola en una área bidireccional. ¿Esto cómo lo logras? Con los antiarrítmicos de la clase 1. ¿Cuáles son los antiarrítmicos? De la clase 1. ¿Y? ¿Quién me dice los fármacos de la clase 1A? Muy bien. Ajá. De la clase 1C. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Van a actuar a nivel de lo que es la potencial de acción y de los canales dependientes de sodio. Y prácticamente los del grupo 4, que son dependientes de lo que son de los canales de calcio. De la clase 4, ¿quiénes se encontraban? ¿Cuál era? El Vera y el Lipiacel. Prolonga la dirección del potencial de acción en la zona proximal del área de bloqueo. 1A y 3 también se usa. Es esta. A esto se refería. Este es, por ejemplo, la conducción normal del sistema sinoauricular. El impulso se genera, se genera el impulso, va a las aurículas, va a las fibras de Purkinje y termina en los ventrículos. A diferencia de Wolff-Parkinson-Wright, por ejemplo, cuando hay una vía accesoria, se genera un bloqueo de reentrada en la cual solamente permite la estimulación de ciertas células, permite la estimulación de las células miocárdicas más de 2-3 veces. Hay más impulsos, hay mayor excitabilidad en estos pacientes, por eso se genera la vía accesoria. Está el tipo de bloqueo. Nosotros, ¿qué vamos a lograr con los antiarrítmicos? No podemos suprimir esto, pero podemos lograr de que haya una vía bidireccional. ¿Uno para qué? Para, como les decía en el primer caso, convierte en vía bidireccional para deprimir la velocidad de conducción del impulso. Y la otra es para prolongar la dirección del potencial de acción. Y de esta forma evitar de que esa célula miocárdica reciba más de 3 o 4 estímulos o potenciales de acción.
En sí, la arritmia cardíaca se llega a producir cuando una célula miocárdica recibe más de 2 o 3 estímulos de potenciales de acción y excitabiliza a esta célula. Entonces, ¿qué hacen los medicamentos antiarrítmicos a nivel de lo que es el sistema de la vía accesoria de Wolff-Parkinson-Wright? De que era una vía unidireccional, la va a convertir en una vía bidireccional. Y el otro, prolongar la dirección del potencial de acción en la zona proximal al área de bloqueo. Entonces, si se dan cuenta, no está suprimiendo. Lo único que está realizando es mejorar la sintomatología y de esta forma, al evitar de que la célula miocárdica reciba mucha excitabilidad, va a prolongar lo que es o mejorar la calidad de vida en el paciente. Porque si no hacemos eso con estos antiarrítmicos, prácticamente el paciente va a progresar a una falla miocardio. ¿Hasta aquí se entendió? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los antiarrítmicos? Con los antiarrítmicos, en el caso de un Wolff-Parkinson-Wright. Eso. Vamos a formar una vía bidireccional y la otra vamos a prolongar el potencial de acción. ¿Con el objetivo de qué? No de suprimir la arritmia, si no se va a suprimir, pero mejorar el tipo de estímulo que se está generando el potencial de acción, generar menos excitabilidad. Y con esto mejorar la sintomatología del paciente y evitar complicaciones, ¿verdad? Aquí está. Este es otro modelito, por ejemplo. Aquí está la vía accesoria, el otro era el modelo, ¿no?, del triángulo. Esta, por ejemplo, aquí está el nódulo auriculoventricular, aquí está, se manda el impulso, aquí se va a formar un bloqueo unidireccional y aquí están los medicamentos que nos ayudan. Por ejemplo, el grupo de la 1C3 y también esto es en la cuestión del Wolff-Parkinson-Wright. Y para que bloquee lo que es la zona del bloqueo unidireccional, tenemos también a la adenosina. A la adenosina, y aquí el grupo 2 y 4. Esto ya lo saqué de los mapas o de las exposiciones que ya les mandé. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahora, ¿alguna duda del Wolff-Parkinson-Wright? Ahorita vamos a ver con ejemplos, hay otros casos clínicos. Dígame, doctor. El tratamiento de ablación es el de elección. Es el de elección, siempre. Con el tratamiento de ablación lo que vamos a tratar prácticamente es de cauterizar, a abolir esa vía accesoria. Ahora, no es en el hecho, digamos, de que voy a abolir y el paciente nunca más puede presentar. Sí lo puede hacer. Entonces, es la abolición y tienes que iniciarle el tratamiento antiarrítmico. Ahora, en este caso, elección es la quinirina, se puede iniciar y también se puede iniciar la propafenol. Ahora, en el caso de una taquicardia supraventricular, puedo en el examen mostrarles un electro y decirles cuál es el tratamiento. Por ejemplo, la taquicardia supraventricular, como habíamos dicho hace rato, se caracteriza por complejos estrechos que miden menos de 120 milisegundos. ¿Cuál es la característica? La frecuencia está tan rápida que las ondas PES no se observan. Estas no son ondas PES, estas son ondas PES. No se observa la onda P, no se observa la onda P, no se observa la onda P. Esa es la característica. Ahí está, eso es un electro real. Así se ven las taquicardias supraventriculares. ¿Dónde ven ondas PES? No hay ondas PES, no hay ondas PES. Estas son ondas TES, no hay onda P, porque la frecuencia va rápida y el corazón sí tiene una despolarización auricular, pero no se observa por la alta frecuencia a la que va el paciente. Ahora, en estas taquicardias supraventriculares, el tratamiento de elección entonces es la adenosina. ¿Ya? Aquí está. Esta es una llave de 3 vías. ¿Cuál es la correcta colocación del paciente? Se analiza una vía periférica
Por una entrada administras el medicamento, cargas, por la otra entrada es la solución fisiológica que ya les decía, al mismo tiempo se aplican los tres. ¿Se fijan? Aquí está el que está administrando uno y por ahí está el otro. Pero es al mismo tiempo. ¿Eso muy bien? Ay, sí, ¿qué acaba su bebé? Ahora, las fases del potencial de acción. ¿Listo? Esta es clave. Esta es clásica. Ya. Hay 4 fases, ¿no ven? La fase 0. ¿Qué pasa en la fase 0? Es una fase de reposo. ¿Por qué se llama reposo? Eso. ¿Y cuánto es la fase de reposo? ¿Cuánto era, Doc? ¿Quién me dijo? 35 menos. Es negativa, ¿no? Y es negativa. Cuando el estímulo va iniciándose, se abren lo que son los canales de sodio. Hay una apertura rápida de los canales de sodio y el potencial que era negativo va haciéndose más positivo, llegando a una fase 1 donde el potencial de membrana prácticamente está disminuyendo más 20 y más 30 milivoltios, ¿no? Aquí prácticamente son los fármacos que actúan, son los fármacos de la clase 1. 1A, 1B, 1C. ¿Sí? Ahora, la fase 1 nos habla del pico, la formación del pico del potencial de acción. ¿Esta por qué se caracteriza? Porque se van a ir cerrando los canales de sodio y van a ir aperturando a los canales de... Primero, ¿cuál? ¿Calcio o potasio? Potasio. A los canales de potasio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va haciendo el ambiente? ¿El potasio es un catión o es un anión? Catión. ¿El ambiente va haciéndose más positivo o más negativo? Más positivo, ¿no? El ambiente se hace más positivo, hay mayor entrada de potasio. Entonces, ¿qué fármacos actúan a nivel de esta región? En el 1 y en el 2 actúan los fármacos de la clase 4. Aquí en la fase 2 empieza la fase de meseta. ¿Y la fase meseta por qué se caracteriza? Por la apertura del Calcio. De hecho, aquí ya hay cierta entrada de los canales de calcio, pero aquí ya se hace más prominentes y se va formando la fase de meseta, ¿no? Que se logra ver ahí. Entonces, aquí prácticamente actúan los fármacos de la clase 4. ¿Cuáles eran los fármacos de la clase 4? ¿Cuáles? Verapamil y diltiazem. Ya. Ahora, en la fase 3, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué más? Hay gran entrada de lo que son los canales de mayor concentración de lo que son los canales de sodio, potasio y calcio. Entonces, ¿qué se hace? Se activa lo que es la bomba de sodio, potasio y ATPasa. Entonces lleva a saca el sodio y trata de equilibrar el ambiente entre sodio, potasio y calcio a través de la bomba de sodio, potasio y ATPasa. ¿Qué antiarrítmicos actúan acá? ¿Qué antiarrítmicos actúan? Clase 3, ¿no? Eso. Entre el grupo de los digitáricos, ¿cuáles se encuentran? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ya. Aparte de la digoxina, ¿cuál más? ¿Qué glucósido cardiotóxico más se encuentra? ¿Qué va a provocar la digoxina? Se acumula. Entonces, ¿a nivel de qué va a actuar la digoxina? Y va a actuar a nivel de lo que son las bombas de sodio y potasio
ATP-ASA, ¿no ven? Estamos comentando eso. Y la última fase, que es la fase 4, ¿de qué nos habla? Del final de lo que es del periodo refractario absoluto y el inicio del periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto, ¿cómo se la define entonces? En sus propias palabras. Una repolarización no local En ese periodo refractario absoluto puede haber más de 2 estimulaciones. Se pueden formar más de 2 potenciales de acción. La célula miocárdica puede ser estimulada varias veces. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre un potencial refractario y uno relativo? En el periodo refractario absoluto, prácticamente, en teoría, no tendría que estimularse, no tendría que haber inicio de un nuevo potencial de acción. Por eso nos habla, en la fase 0 nos habla prácticamente del inicio del potencial refractario, y en la fase 4 la culminación de lo que es el potencial refractario. Entonces, en esta definición nos habla de que no se puede estimular o no puede haber más excitabilidad de una célula miocárdica. Y en el periodo refractario relativo habla de inicio de nuevos potenciales de acción. Bueno, este es el caso del Wolff-Parkinson-Wright. Nuevamente, esto se ha movido. Ahora, yo les había dicho que en un Wolff-Parkinson-Wright se va a caracterizar por una onda delta. ¿Ven esta onda delta? Algunos lo hablan como la barriguita, hablan de algunos de Homero Simpson, que decía mi maestro, que era cardiólogo. Entonces, esta se va a caracterizar también por tener fases de PR o segmentos PR muy cortos, menos de 0.20, y complejos QRS que pueden ser amplios o pueden ser estrechos. ¿Listo? Ahora, aquí nos habla de una fase, de una vía accesoria anterograda y retrógrada. La anterograda se refiere a la vía accesoria que se inicia en lo que es el nodo sinoauricular, que aquí presenta el segmento o la onda delta. Y esta prácticamente nos hablaría del segmento retrógrado, es decir, el impulso que se genera posterior a lo que es después del nodo auriculoventricular y las que van a la haz de His. ¿Ya? A ver, denme un minuto. Ahí está. Eso es lo que les estaba comentando. Conducción retrógrada, después de lo que es el sistema de conducción, de lo que es el nodo auriculoventricular, y conducción anterógrada, lo que se genera en el nodo sinoauricular. Por eso se muestra esta onda delta, que es característica. ¿Listo? Ahí también se observa, habíamos dicho que el Wolff-Parkinson-Wright puede tener QRS complejos o también QRS anchos. Aquí, por ejemplo, se observa un QRS ancho. El tratamiento. El tratamiento para un Wolff-Parkinson-Wright, por ejemplo, son fármacos de la clase 1C. De preferencia se usa la propafenol. La propafenona te puedes dar una dosis de 150 miligramos 3 veces al día, o puedes dar tabletas, ahí vienen tabletas de 150 y 300 miligramos. ¿Qué vas a lograr? Disminuir lo que es la excitabilidad eléctrica. Habíamos dicho, ¿no ven? Un inicio, en una vía accesoria lo que vamos a lograr es que si era una vía unidireccional, prolonguemos a una vía bidireccional, ¿verdad? O prolonguemos el potencial de acción. El segundo tratamiento que se da es la flecainide, una dosis de 100 miligramos día, con incrementos de 50 miligramos cada tercer o cuarto día. Ahora, en sí, la adenosina nos va a ayudar en sí a todas las taquicardias supraventriculares.
Un Wolff-Parkinson-Wright en un inicio puede comportarse como una taquicardia supraventricular. Sí, se puede comportar. Puede venir como un ataque supra y tú cuando vas administrando la adenosina va disminuyendo la frecuencia y recién va ampliándose lo que es el electrocardiograma y ahí logras ver el ritmo que está enmascarado. Nosotros llamamos eso el ritmo enmascarado. Entonces ves el ritmo enmascarado y pues se trata de un Wolff-Parkinson-Wright. La urgencia ya la controlaste, disminuiste la frecuencia cardíaca, está digamos menos de 100, ¿no? Pero, como habíamos dicho, no solamente al paciente le tengo que dejar, digamos, salir de la urgencia y administrar la adenosina, tengo que dejarle un antiarrítmico en horario. En este caso, si yo ya le había iniciado adenosina y la frecuencia cardíaca bajó a 150, ya está más estable el paciente, le voy a dejar o propafenona o le voy a dejar flecainil. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Hablen chicos porque su examen ya va a ser. Si tienen dudas, sigan. Está facilito. Fibrilación auricular. Arritmia más frecuente. La fibrilación auricular. Alto grado de mortalidad, sí. La fibrilación auricular puede progresar a una fibrilación ventricular. ¿Listo? ¿Por qué se caracteriza? Por la ausencia de ondas P. Esas ondas diminutas que tú ves se llaman ondas F y son patognomónicas de lo que es la fibrilación auricular. Ahora, cuando ustedes se fijan en una fibrilación auricular, lo primero, esto es un electrón normal, se fija el segmento T o la onda P, ¿no? T, pero aquí, nada que ver, ¿no? Tiene ondas F diminutas. Uno es eso. Dos. Cuando hablamos de un ritmo sinusal, hablamos de una onda P que siempre va precedida por el segmento o el complejo QRS. Aquí no hay onda P. Ahora, en un ritmo sinusal, los CBR son regulares. En una FA, no. Es un ritmo irregular. Entonces, ¿por qué se caracteriza la FA? Ondas F, ausencia de onda P, una RR irregular. ¿Qué más? Los complejos QRS, que son Estrechos. chiquitos, ¿no? Son estrechos. Y la frecuencia cardíaca mayor a 100. Luego, hablamos de un flúter auricular. Sí, ¿no? Cuando estamos leyendo antiarrítmicos hemos leído harto sobre el flúter auricular, especialmente de los fármacos de la clase 1A que intervienen, 1A y 1C que intervienen en el tratamiento de estos. Ahora, la diferencia entre una FA y un flúter auricular es que tiene ondas F mayúsculas. El FA tenía ondas F minúsculas, que eran ondas diminutas, y el flúter auricular tiene ondas F mayúsculas que se llaman dientes. Imagen en acerruchado, sierra de ondas F, entonces tiene ese sobrenombre. ¿Qué más? Son taquicardias supraventriculares. ¿Ya? Supraventriculares que se originan en el nodo sinoauricular, que no atraviesan lo que son las fibras de Purkinje. No se les olvide. ¿Qué más? Que tienen una frecuencia auricular rápida, va tan rápida que puede provocar 250 a 350 latidos por minuto. El paciente tiene inestabilidad hemodinámica, mírense por el latiendo a 1000 por hora. No hay buen llenado ventricular, por ende, como no hay buen llenado ventricular, no hay buena relajación ventricular, no hay buena expulsión y el paciente tiende a presentar inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? Las diferencias. Muchos nos confundimos entre fibrilación auricular y flúter auricular, pero no es lo mismo, ¿ya? Un electrocardiograma normal, un flúter auricular, dientes de serrucho si quieren acordarse, como sierritas.
y la fibrilación auricular como F minúsculas. F mayúsculas y F minúsculas. ¿Ya? El tratamiento, seamos rápidos. El tratamiento en las fibrilaciones auriculares, en el flúter auricular, que son taquicardias supraventriculares, porque se origina en el nodo sinoauricular, no se origina en el haz de Kiss, va a ser, prolonga la duración del potencial de acción, y son estos medicamentos que son los de la clase 1A, 1C, lo menciona la quinidina, la procainamida, disopiridina, la benzamina y en especial la quinidina, que son la quinidina más que todo que se usa para lo que son las arritmias auriculares, los extrasístoles auriculares y la fibrilación auricular y el flúter auricular. La dosis de la quinidina es una dosis de 200 a 400 miligramos dividida en 2 a 4 veces al día. No se les olvide que, si se han dado cuenta, en la FA y en el flúter auricular estamos hablando de frecuencias cardíacas mayores de 200, 250, ¿no ves? Se supone que el paciente está con inestabilidad hemodinámica. Cuando el paciente presenta ese tipo de inestabilidad hemodinámica, una taquicardia súper alta, nosotros inicialmente lo manejamos con adenosina. Y ya después de que la frecuencia cardíaca vaya controlándose, vaya bajando, recién pasemos al traslape de los comprimidos orales. En este caso, si mi paciente ha hecho un flúter auricular o una FA de alta respuesta, inicio con la adenosina y posteriormente le inicio la impregnación con la quinidina. Y está. Aquí, por ejemplo, hablamos de una extrasístole ventricular. Estas son las extrasístoles ventriculares. Nosotros hablamos de bigeminismo cuando es estas extrasístoles ventriculares, que son complejos S anchos, van consecutivamente. Si van más de 2 extrasístoles, hablamos de bigeminismo. Si van más de 3, trigeminismo. Y cuando hablamos de bigeminismo y trigeminismo, generalmente estos pacientes van acompañados de inestabilidad hemodinámica. El tratamiento en el caso de estas extrasístoles ventriculares, pues es el tratamiento con la procainamida. ¿Listo? ¿Qué más? La procainamida, ¿qué va a hacer? Va a suprimir el automatismo del miocardio, disminuye la excitabilidad diástole, así como el periodo refractario relativo, reduce la velocidad de conducción a nivel de lo que son el sistema de Purkinje, porque son ventriculares. Aquí, por ejemplo, este es un electrocardiograma que viene enmascarado varias arritmias cardíacas. Para empezar, este paciente va desde una taquiventricular. Cuando hablamos taquiventricular, ¿qué habíamos dicho? Que tienen complejos QRS anchos, ¿no ven? No es como el anterior que habíamos visto, el supraventricular. Hablamos de complejos anchos. ¿Qué más llama la atención acá? Hablamos de un paciente indirectamente que tiene segmento del ST. ¿Se acuerdan del segmento ST que habíamos hablado del supradesnivel? El supradesnivel nos habla de un infarto agudo de miocardio, ¿se fijan? Tiene segmentos de S o punto J o ST elevados. Entonces nos habla de una taquicardia ventricular y un infarto agudo de miocardio. ¿Hay pacientes que lo pueden presentar? Sí, hay muchos, especialmente aquellos que tienen una patología estructural y en pacientes incluso que se someten a procedimientos quirúrgicos, ya sea recambio valvular, trasplante de corazón. En estos pacientes que tienen una patología estructural, lo que está indicado, y es pregunta de examen, es la lidocaína. O sea, es el medicamento de elección en este tipo de patologías, ¿eh? Entonces, la dosis recomendada va a ser bonos de 1 a 2 miligramos kilogramo. La lidocaína viene
en frasco y B al 2%. Entonces se realiza el cálculo y puedes ir administrando cada 5 a 10 minutos. Esto es bonito. Tú administras la lidocaína y el paciente está con el monitor electrocardiográfico continuo y vas viendo los trazos. Si va cambiando o no va cambiando. Si el paciente no va cambiando con la lidocaína a los 2 minutos, le sigues administrando sin miedo otro bolo. Hasta un bolo, por lo menos, hasta una dosis total, por lo menos de unos 4 bolos. Si el paciente no va a ir cambiando y el paciente va a ir con mayor inestabilidad hemodinámica, lo que vas a iniciar, ¿qué va a hacer? Eso, el paciente es con taquicardia refractaria, inestabilidad hemodinámica, amiodarona, taquicardia refractaria, ¿listo? Entonces administras amiodarona y empiezas la infusión, empiezas la dosis de impregnación y la dosis de mantenimiento, porque habíamos dicho, ¿no? Estos pacientes se les pone un bolo de amiodarona de 150 miligramos. Si el paciente que si estaba en 170, 180 la frecuencia cardíaca me mejora, es decir, que me baja por debajo de los 160, 150, entonces lo que inicio es la impregnación y voy preparando 900 miligramos de amiodarona y voy corriendo en infusión en el paciente. ¿Listo? Lo impregno durante 24 horas y al terminar la impregnación le hago el traslado. No se olviden, impregnamos y luego hacemos traslado. Y le pongo el traslado a comprimidos. Entonces le voy a dar 200 miligramos cada 12 horas o le daré 200 miligramos cada 24 horas, dependiendo cómo se ha logrado controlar la frecuencia cardíaca. Hay pacientes que después de la impregnación de amiodarona y todo, presentan frecuencias cardíacas de 60, 70. A este tipo de pacientes tampoco le voy a poner amiodarona cada 12 horas, ¿no? Le pondré cada 24 horas. Ahora, ¿quién expuso? También expusieron la torsada de Points, ¿no? Es la imagen típica. De esta no se pueden olvidar. Como decía la imagen en mi bolita. Torsada de Points. La torsada de Points, ¿cuándo nos aparece? ¿Qué más? ¿Del magnesio y de qué electrolito más será? Potasio. Hipocalemia, hipomagnesemia. ¿El tratamiento de lesión cuál es? Hipomagnesemia. Dame más sulfato. Sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo vas a preparar el sulfato de magnesio? La ampolla de sulfato de magnesio viene de 8 miliequivalentes. Prepararás una impregnación de 16 miliequivalentes o prepararás una impregnación de 4 ampollas y eso vas administrando en solución fisiológica, rinferlactato, en la que tú quieras, en los primeros 20 minutos. Vas haciendo la reposición y al hacerle la reposición vas a ir viendo cómo va a ir cambiando el trazo electrocardiográfico en el paciente. ¿Sí? Eso es en un electro. ¿Ves la imagen de la viborita? Una cosa de polvo. Esta es una taquicardia ventricular. Esta es muy diferente, ¿no? Taquicardia ventricular, complejos QRS, mayor de cuánto? 120. Están anchos, ¿no? O sea, no hay donde perderse. Los supraventriculares, complejos estrechos. Y los ventriculares, mayor a 120, complejo ancho. Aquí también vemos un complejo QRS ancho, que también nos llama la atención, que este paciente probablemente esté con infarto. Un infarto, ¿no? Se ve muy enmascarado el cuadro, pero un infarto, un ataque ventri, que el paciente esté con datos de infarto. En este paciente, ¿qué haríamos? Controlaríamos el ritmo, daríamos el tratamiento antiisquémico. ¿Qué más haríamos? Si estamos pensando en un infarto. Sí, estabilidad hemodinámica asociaría lidocaína. Ajá, pero se le da lidocaína. Habíamos entrado al tema de los fibrinolíticos. ¿Qué habíamos hablado? Tiempo es músculo. Nuestro paciente está infartado. Lo que
que ustedes quieran. Vamos a bajarle la frecuencia, vamos a iniciar el tratamiento antiisquémico, pero ¿cuál es el tratamiento estándar en este paciente? Si hablamos de un infarto agudo de miocardio, fibrinolisis. Obviamente que la fibrinolisis, doctor, lo vamos a trombolizar al paciente. Se le va a dar todos los antiarrítmicos que tú quieras, pero además tenemos que trombolizar al paciente. Si no trombolizamos y no vemos esto, pues el paciente puede ir a una muerte inminente. Y el infarto, que era pequeño, o que estaba solamente en 2 derivaciones de una derivación, se va a hacer un infarto extenso, ¿no? Hay otra imagen. Esta imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Las ondas R. Ondas F mayúsculas, o ondas de dientes de sierra. ¿Y el tratamiento cuál había sido? Quinidina. Fibrilación auricular. Ondas F Minúscula. minúsculas, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Qué habíamos dicho del bloqueo de tercer grado? Yo les vuelvo a repetir, yo les puedo mandar esta imagen del bloqueo de tercer grado y les puedo poner qué antiarrítmico le corresponde. Y ustedes me dirán, no, pues doctora, está bloqueado el paciente, ¿cómo le vamos a poner antiarrítmico? Les puedo poner la opción o ningún antiarrítmico. Es que a eso quiero que analicen, porque se dan cuenta, en los antiarrítmicos hemos hablado de la complicación fatal del bloqueo auriculoventricular, ¿no? Entonces a esto, esa es la complicación más temida de usar betabloqueantes, llegar a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Esta es de tercer grado, aquí no se ve muy bien, miren, fíjense, onda P, onda P, onda P. ¿Se acuerdan que les había dicho en el bloqueo de tercer grado auriculoventricular? Las aurículas están Sí. por donde quieran y los ventrículos por donde quieran. Hay una disociación auriculoventricular. Un flúter ventricular, complejos QRS totalmente anchos y aquí. Esto quiero que se aprendan bien porque es lo que les voy a preguntar en el examen. ¿De qué estamos hablando acá? Signo de punto de campana para pericarditis. Sí, pero la diferencia entre una pericarditis y un infarto agudo de miocardio, ¿cuál es? En el infarto agudo cardio va a haber isquemia y en el electrocardiograma se va a ver con superar los niveles de PCT, el punto J. En el electro, sí, pero sí está bien, pero en el caso de una pericarditis están tomadas todas las derivaciones, de D1 hasta B6, todas están tomadas y te van a presentar la misma imagen, pero para cuestiones de diagnóstico diferencial, en un infarto agudo de miocardio, no. En un infarto agudo de miocardio hay un segmento específico involucrado. Será una derivación, un D2, un D3, una BF, o será un D1 o una ABL. Entonces es localizado. Otra cosa, puede ser que toda la derivación también en un infarto agudo de miocardio esté tomada y el paciente te esté haciendo un infarto fulminante, que se haya llevado todas las arterias coronarias. ¿Cómo puedes hacer el diagnóstico entre una pericarditis y un IAM extenso? Si tienes un electrocardiograma y en el electrocardiograma te presentas en todas las derivaciones esta imagen, pero es un paciente que también puede estar infartándose y está haciendo un infarto extenso. ¿Cómo tú puedes saber? Ay, no, es una pericarditis, no, es un infarto, necesito trombolizarlo. Creo que en el caso, por ejemplo, si hay un infarto en la cara anterior del corazón, se puede ver el D1 y el D2, pero No, pero sí, doctor. Pero si estamos hablando de un infarto extenso, un infarto que ya ha tomado todas las caras, se vería entonces en todas las derivaciones. se puede ver. Pero hay una cosa, eso es lo que no solamente quiero que analicen.
para determinar si es un infarto agudo de miocardio, y tienes muchas dudas, porque la clínica igual te puede llevar a una pericarditis, es tomarle enzimas cardíacas. No, enzimas Troponina. cardíacas. Lo que vas, Troponina. exactamente, las troponinas sensibles y las ultrasensibles. Si las enzimas cardíacas van a estar elevadas en las primeras 4 horas, entonces te está hablando de un infarto agudo de miocardio, no hay vuelta de hoja. Ahora, si tienes la duda o no tienes laboratorios de control en ese momento, otro puede ser realizarle un rastreo ecocardiográfico. En el rastreo ecocardiográfico vas a ver zonas de hipocinesia, disminución de la contractilidad. De la clínica, ¿no? La clínica, pero muchas veces a nosotros nos ha tocado, y es buena pregunta la que hizo la doctora, que viene el paciente con sintomatología de infarto, le tomas el electro y ves, puta, no, pues se llevó todas las derivaciones, es un fulminante, dice. Pero el paciente tiene antecedentes de pericarditis mismas, que te pueden presentar la misma imagen. Lo que haces vos es tomar el laboratorio de control o hacer un rastreo ecocardiográfico. Pero no puedes tardar, porque el tiempo es músculo, ¿verdad? Si no trombolizas a tu paciente, pues valiste. Ahora, el tratamiento fibrinolítico de elección en un IAM, ¿cuál había sido? El tenecteplase. Lo bueno del tenecteplase es que ya viene preparado, ¿listo? Viene en dosis de 30, 35, 40, 45 y 50 miligramos, dependiendo al peso del paciente. Lo bueno del tenecteplase es que viene ya preparado para aplicarlo hacia el paciente. Antiguamente, les hablo de aquí de unos 5 a 6 años atrás, teníamos la costumbre de decir, no, que el paciente, que para trombolizarlo tenemos que ponerle un catéter venoso central. Actualmente no, puedes ponerlo directamente de una vía periférica y se ha visto que no produce plebitis en los vasos. Bajo el contexto de que tiempo es músculo, por eso es aplicarle el fibrinolítico ya de entrada cuando viene el paciente. Ahora, al momento de que tú estés pensando en un infarto agudo de miocardio, este es el tratamiento de elección. Esto les voy a preguntar: antiagregantes plaquetarios. En un infarto agudo de miocardio se dan antiagregantes plaquetarios en una dosis de carga de 300 miligramos. Clopidogrel se da sí o sí 75 miligramos, que es la dosis de mantenimiento, pero vas a cargar a tu paciente. ¿Listo? Vas a cargar con una dosis de 300 miligramos. Si el paciente va a entrar a cateterismo cardíaco, te va a decir el hemodinamista, lo voy a meter a cateterismo, no lo vas a impregnar con 300, sino con 600. Si te dice el hemodinamista, no voy a venir porque hay bloqueo o estoy en medio camino parado, solamente lo impregnas 300. ¿Listo? Ahora, que no les dé miedo. El gol estándar es antiagregantes y enoxaparina. Se administra enoxaparina en este paciente. Y se administra una dosis terapéutica, ni siquiera profiláctica, terapéutica. 1 miligramo kilogramo de peso. No se olviden que la dosis profiláctica es de 0.5 miligramos de enoxaparina. Ahora, estatinas, pleiotrópicos, para que mejoren o disminuyan la turbulencia sanguínea. Se da una dosis de carga de 80 miligramos de mantenimiento, una dosis de carga, y de mantenimiento 20 a 40 miligramos. ¿Qué habíamos dicho en el IAM? ¿Por qué se produce la ruptura? Aparte, puede ser por causas mecánicas, dijimos, por causas farmacológicas. Ay, no me acuerdo de ese medicamento. Por AINES, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los AINES? Los AINES está contraindicado, y sí está contraindicado. Solamente los que sí se dan son los opioides. O le das tramadol, que casi no le va a hacer nada, o fentanil, o morfina. ¿Listo? Pero AINES no. Vas a dar betabloqueantes. Generalmente estos pacientes que están infartados están taquicárdicos. Si están infartados, hay mayor consumo metabólico de oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Disminuir la frecuencia, disminuir el consumo metabólico de oxígeno, dándole un betabloqueante, bisoprolol, metoprolol, el que tenga, y un YECA o ARA2, con el objetivo de bloquear el sistema neurohumoral. Esto es el tratamiento de cajón en este tipo de pacientes.
El paciente infartado llegó, tuvo supradesnivel, yo estoy sola en urgencias, tengo el trombolítico, tengo teneteplase, le administro a mi paciente, con este ingresó el paciente, ¿se fijan bien? Tiene en derivaciones, aquí no se ve muy bien, aquí se ve imagen de espejo, aquí está, se ve de 3, ¿qué más? Se ve en D2, es una cara inferior. Y aquí se ve mejor. Miren, cuando ustedes administran el trombolítico, se supone que el paciente tiene que presentar mejoría clínica, mejoría laboratorial y mejoría electrocardiográfica. Si esos 3 criterios cumple el paciente, el fibrinolítico va bien, porque clínicamente el paciente que presentaba dolor inminente disminuye la sintomatología. 2. El segmento ST estaba muy elevado. Si se dan cuenta, hagan una comparación de este segmento ST, la de la derivación 3. Miren acá. Se ve más aplanado, va disminuyendo el ST. Eso es que está cumpliendo un criterio electrocardiográfico. De hecho, se debe tomar a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Ahora, el otro criterio es el lavado enzimático. Las enzimas suben el valor de lo normal. Entonces, cumplen los 3 criterios. Bien, y ahí tú sabes de que el paciente, pues sí está respondiendo al fibrinolítico. ¿Qué pasa si tú le administras el fibrinolítico y no hay cambios electrocardiográficos? Sí, con ese segmento ST elevado. Es decir, este electro no cambió nada de este, sigue igual. Obviamente que el trombolítico no está funcionando. No está funcionando el fibrinolítico, probablemente haya sido un coágulo grande. Entonces, ¿qué llamas? Llamas al hemodinamista y le dices, necesito un ICP de rescate. Así se llama, ICP de rescate. ¿Por qué? Porque falla el trombolítico. Y si no lo resuelven, tienes riesgo de que el paciente sangre más. Ahora, otra cosa, cuando el paciente ya le administraste el fibrinolítico, puede hacerte todas las arritmias. Una de estas arritmias bien conocidas es el ritmo idioventricular, que se puede presentar en un paciente post-fibrinólisis. ¿Ya? Ahora, de un paciente, ahora hablaremos, ya que estamos hablando de los fibrinolíticos, hablaremos del caso de un evento vascular cerebral. ¿Qué les llama la atención acá? Que ya lo habíamos visto en clases previas. Eso. ¿Trombolizarían con esta tomografía a un paciente? ¿Por qué? ¿Por qué no lo trombolizarían? Con la primera podría haber chance todavía, con la segunda y la tercera no. ¿Se podría convertir en hemorrágico? Eso. Lo ideal es trombolizar a un paciente con una tomografía que no se vea el infarto. Nosotros a esto lo catalogamos como aspecto. Un aspecto es 10 sobre 10 es normal. Este es un aspecto normal, no se observan los datos de infarto, pero el paciente presenta la clínica, viene focalizado, hiparésico, disártico, lo trombolizas. De hecho, las guías del AJA te recomiendan eso. Hasta una puntuación de 7 de aspecto. La tomografía que les mandé, o les mostré la anterior, era un aspecto 3. Se observaba el área del infarto extensa. En esos casos no se tromboliza, porque tú tienes que ver riesgo-beneficio. El beneficio es casi nulo y el riesgo es de que sangre el paciente y te sangre y ni el neurocirujano va a querer entrar. Te va a decir, no doctora, el fibrinolítico está activo. La vida media del fibrinolítico por lo menos es 3 días. Voy a entrar y va a haber mucha sangre. El paciente va a desangrarse. Pero si usted no va a entrar a operar, el paciente va a hacer una hipertensión intracerebral, va a hacer cambios pupilares y probablemente progrese a una muerte encefálica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Habíamos comentado. No hay antídoto, pero sí se maneja la politransfusión con plasma.
a través del plasma, hay factores de coagulación, el complejo protrombínico, que ya habíamos comentado en la clase de hemostáticos. ¿Se acuerdan? Entonces, a eso quiero llegar. Puedo ponerles un caso de una tomografía y puede decirles, ¿este paciente se tromboliza sí o no? Si se tromboliza, ¿con qué? ¿Con anteplace? ¿Con tenecteplace? Ahí está, ahí nos hemos quedado. Entonces no se tromboliza, ¿lo ven? El infarto es prácticamente extenso y nos habla de un aspecto de 3 o tal vez de 2. Ahí. La complicación terrible y más temida es la hemorragia. Y por eso estos pacientes, después de trombolizarlos, hay que verificar a las 24 o a las 48 horas la tomografía. Ya, ahora, un caso clínico, ¿quién me lo lee? ¿Quién me lee el caso clínico, jóvenes? Identificación, varón de 65 años de edad, motivo de consulta, debilidad súbita en el cuerpo derecho y dificultad para hablar. Historial médico, anamnesis, hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años, en tratamiento irregular con losartán. Diabetes mellitus de tipo 2, controlada con metformina, no refiere cirugía reciente, traumatismos ni sangrados previos. Padecimiento actual, el paciente se encontraba desayunando cuando de forma repentina a las 8 de la mañana presenta caída del tenedor de la mano derecha, incapacidad para levantarse de la silla y lenguaje traposo. Arrastrado. Lenguaje traposo es la disartria o un lenguaje arrastrado. Luego, su esposa nota desviación de la comisura bucal y llama de inmediato a emergencia. El paciente ingresa a la sala de urgencia a las 9:15. El tiempo de evolución es 1 hora y 15 minutos. 1 hora y 15 minutos. O sea que está en ventana trombolítica. No se olvide el tiempo, antes hablábamos de 3.5 horas. Actualmente, con los estudios y todo, se habla hasta de 7 horas para ventana trombolítica. ¿El paciente está en ventana? Sí, tiene 1 hora y 15 minutos. Luego, evaluación inicial de emergencia a las 9:20, signo vital de frecuencia cardíaca 88, respiratorio, 18. frecuencia respiratoria 18, presión arterial elevada 190, 105, temperatura 36.5, saturación de oxígeno normal. El aire ambiente, glucemina capilar 134 miligramos por decilitro. Exploración neurológica, paciente despierto, orientado en persona, pero desorientado en tiempo y espacio. Afasia motora, comprende órdenes sencillas, pero no puede articular frases de forma fluida. Parálisis facial central derecha. Hemiparesia derecha con fuerza muscular 2/5 en extremidad superior e inferior, reflejo plantar extensor derecho, signo de Babinski positivo y escala NIHSS 14 puntos, ictus moderado grave. Este paciente de entrada presenta una simetría facial, un punto, ¿no? Por escala canadiense para un evento vascular isquémico, una simetría facial. Aparte, ¿qué llama la atención en cuestión de los signos vitales? La presión arterial. Eso, está hipertenso. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a trombolizar así? ¿Qué vamos a hacer? Este paciente ha hecho una emergencia hipertensiva. La afección de la emergencia hipertensiva es la afección de un órgano llano, en este caso el cerebro. Hizo la emergencia, se está infartando y en la emergencia hipertensiva, ¿cómo se baja la presión? Emergencia, no urgencia. Atenolol.
en las primeras horas, a no ser que se trate de un aneurisma disecante y tengamos que bajar la presión arterial menos de 120 milímetros de mercurio en los primeros 20 minutos. Porque si nosotros no bajamos la presión, en el caso de un aneurisma, este paciente empieza a disecar más en la aneurisma. En este caso, nosotros necesitamos bajarle rápido la presión arterial. Tiempo el cerebro, se está infartando el cerebro. ¿Qué hacemos? Le damos gabetalol. No tenemos gabetalol, es molol. Se puede trombolizar a un paciente con una presión sistólica menor a 180, según los estudios. Se ha visto que si la presión está más de 180, corres el riesgo de que al trombolizar a tu paciente te haga una hemorragia intracerebral. Entonces, lo primero, bajo la presión, con gabetalol, esmolol, luego lo trombolizo al paciente, porque es un paciente que clínicamente está con datos de focalización. Esta es la tomografía, la previa que se ha mostrado, esa es la tomografía del paciente. Está con un aspecto prácticamente de 10, no se ve la zona de infarto. Ahora, en este paciente siempre hay que definir lo que es ventana terapéutica. ¿Cuándo fue o a qué hora inició la sintomatología? Eso es clave. Pues no vamos a trombolizar si un paciente nos dice, no doctora, hace 48 horas está así. No, ¿verdad? Porque si lo trombolizamos va a sangrar. Entonces, ventana terapéutica, el tiempo. Manejo de la presión arterial, que es lo que hemos hecho. Hemos agregado la betalol y el esmolol. Ahora, en este caso, para preguntas de examen, el tratamiento fibrinolítico de elección es el alteplase. Obviamente, como estábamos en Bolivia, podemos usar también el alteplase, pero el riesgo de que nos sangre más es alto. Pero para cuestiones de exámenes, el alteplase. ¿Okay? Ahora, antes de trombolizar, este gráfico me gusta ahí de Flores, que habla del checklist. Ustedes a su paciente hacen un checklist, van a ir tiqueando. Se ha operado hace una semana o algo, o 3 meses atrás de algún procedimiento neuroquirúrgico, si les dice sí, no es candidato. Tiene un aneurisma intracraneal que no se ha operado, sí, no es candidato. Hemorragia interna reciente activa, sangrado del tubo digestivo, que suele suceder que hay pacientes que se infartan y a la vez están con sangrado del tubo digestivo en el piso de medicina interna, no lo trombolizan. Ustedes lo trombolizan, pues, prácticamente lo sentencian al paciente de que sangre más, ¿no? Hipertensión no controlada es relativa. Si tú manejas la presión y bajas a menos de 180, lo trombolizas. Cirugías y biopsias en las últimas 2 semanas, estas son relativas. ¿Listo? Traumatismos craneoencefálicos recientes, endocarditis infecciosa, embarazo parto reciente. En las embarazadas se trombolizan. Muchos no tienen el miedo de provocar una hemorragia en el producto, pero es riesgo-beneficio. Producto pequeño, ¿qué hace? Que la paciente está con una emergencia para trombolizarse. Una paciente embarazada. Sí, alfametil, No, pero en el caso, digamos, hay pacientes embarazadas que tienen un evento vascular cerebral, isquémico, o pueden sufrir también una tromboembolia pulmonar. No se olviden que el embarazo lleva muchas alteraciones en los factores de coagulación. Llevan a éstasis, se forman los coágulos y hacen TEP. De hecho, es más frecuente el TEP en las mujeres embarazadas. Ahora, si tú no la trombolizas a tu paciente, en cuestión de TEP, se te muere el paciente. Entonces tienes que ver, el bebé ya está de 37 semanas o 34 semanas. Puedo sacarlo y trombolizar al paciente. No manches, el bebé no es viable, tiene recién 12 semanas, 15 semanas, ¿qué hago? ¿La trombolizo? Obviamente que sí, porque sabes que para el bebé tal vez ni siquiera nazca, pero tienes que priorizar a la vida de la madre.